¿Cuál es la fórmula mágica para dar educación sexual? Hola, feliz lunes a todas. Hoy, bueno, por ahora no hay nadie, así que le estoy hablando al vacío. Voy a hablar con Eva Guijarro de Sexualidad Divulgativa y vamos a hablar de un tema que me han preguntado de diferentes maneras, ¿no? Hay muchas madres y padres que me han preguntado para sus criaturas, ¿no? De cómo comenzar el tema de la educación sexual, pero también hay personas que no tienen hijos y que me han preguntado porque sienten que a alguien de su familia le hace falta, en general hermanitos y hermanitas, y no saben cómo hacer porque creen que va a ser, vaya, que va a ser raro, ¿no? Entonces denme un momento para ir invitando a Eva y ojalá hoy aclaremos algunos conceptos, porque una de las razones por las que yo creo, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero por las que creo que nos da miedo hablar del tema, ahí está, muy bien, de la educación sexual infantil. ¡Ay! Eso, excelente. ¡Hola, Pau! Hola Eva, ¿cómo estás? Ustedes no lo saben, pero llevamos muchos meses hablando de hacer esto. Muchos meses. Bueno, yo lo primero de todo te quiero dar las gracias. Esto es un sueño para mí porque te sigo desde hace un montón. Me encantan tus vídeos de YouTube. Me parece que haces una labor divulgativa brutal. O sea, con cada vídeo se aprende muchísimo. Y de verdad, o sea, que me brindes este espacio para compartir contigo, además hablando de un tema que me fascina. Bueno, los pelos de punta tengo ahora mismo. Muchas gracias a ti, Eva. La verdad es que agradezco a todas las personas que me están permitiendo recuperar ritmo a través de los directos, porque hacer videos ahora mismo se me complica un poco. Lo estoy intentando. Tienen que saber que están en proceso las cosas, pero un poco atropelladas. Entonces esto me ayuda un poco a sentir que mi cerebro está funcionando, factor importante, y dos, a seguir con el tema, porque claro, yo siento no presión, sino corresponsabilidad de seguir. Y como decía, este tema, muchas personas me preguntan porque sienten una preocupación, ¿no? Saben que no recibieron una educación sexual adecuada, ¿no? Ellas y ellos, y no saben cómo dar una educación sexual adecuada, porque es que nunca tuvimos ese ejemplo, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí ahora. Y entonces hay una primera pregunta de la que queríamos partir, porque en estos comentarios, cuando yo le comentaba a Eva, cuando la gente me pregunta es que cómo lo hago, qué puedo hacer, es porque sienten como que hay algo inapropiado en ello, ¿no? Porque tenemos esta idea de que educación sexual es lo que nos dieron a nosotros, que es sentarnos una o dos veces en la vida a hablar del tema de sexualidad, Uh-huh. muchas veces específicamente de sexo, ¿no? Así como, bueno, ven aquí, pequeña Pau, bueno, cada 28 días, ¿no? Entonces, así, y la verdad es que educación sexual no es eso, o no es solo eso, no puede ser eso, puede incluir eso, muchas veces necesita de eso, pero no es eso. Entonces, de ahí vamos a partir, Eva, directo al grano, o no sé si te quieres presentar. Es que soy un genio como host. Mejor preséntate y entonces vamos directo al grano ahora sí. Ok, vale. Bueno, yo soy Eva Guijarro y soy psicóloga especializada en sexología y terapia de pareja. Y nada, paso consulta privada en Zaragoza y también de manera online. Y mucho más capacitada para hablar de este tema que yo. Entonces, ella Wow. cree que ella es la que está teniendo un momento y no, soy yo la que lo está teniendo. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí entonces de la primera pregunta, ¿no? Que creo aquí que se van a cancelar muchas de las dudas que la gente tiene. ¿Qué es educación sexual para empezar? Claro, yo creo que primero, hilado con esto, es como aclararía la idea de qué es sexualidad, ¿no? Sí, gracias. Muy Además, importante. además esta a veces se la lanza a mis parejas en consulta para hablar para iniciar terapia sexual y demás, y es como, vaya, pues no me lo había planteado, ¿no? Y creo que va un poco hilado con esto, porque al final la educación sexual básicamente consiste en adquirir información a lo largo de nuestra vida sobre la sexualidad, ¿no? Y que nos ayuda a obtener toda esa información, herramientas y la motivación necesarias para tomar decisiones saludables en un futuro. Entonces, la sexualidad diría que es todo lo que nos caracteriza como seres sexuados, básicamente. Y eso es una distinción súper importante, porque al no tener bien conceptualizado esto, ¿no? Que es sexualidad, imaginamos o equiparamos sexualidad a sexo, específicamente actividad sexual, ¿no? Y específicamente con frecuencia... Sexo, penetración. Pene vagina. Entonces,
claro, tú dices, pero ¿cómo le voy a hablar? O sea, a ver, vienen aquí Pau y Eva y me dicen, tú tienes que empezar a dar educación sexual desde que la criatura nace, ¿no? Y tú, ¿qué? Voy a sentar a mi bebé de 2 meses y le voy a decir, bueno, es que, bueno, están los penes y están las vaginas, y entonces cuando, no, 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 no va por ahí, porque la educación sexual, no, la educación sexual ni siquiera es algo que se dé, no necesariamente, o sea, no es algo que activamente digas, hoy es el día en que voy a dar educación sexual a mi criatura, no así. La charlita que decías tú antes, ¿no? Exactamente. Toda nuestra exposición a la sexualidad, que va mucho más allá de si vemos en la tele temas de sexo o demás, toda nuestra exposición a la sexualidad o como otras personas viven su sexualidad es educación sexual. Entonces, ver a nuestros padres convivir es educación sexual, ver cómo hablan de otras personas también involucra educación sexual. Algunas cosas un poco, que aquí me voy a meter en temas, por ejemplo, el tema de autonomía corporal respecto a los niños, ¿no? Decir, obligarlos o no a saludar a sus abuelos con un beso. Eso es educación sexual y es educación sexual importante, que eso ya hablaremos un poco del tema más adelante. Siempre me bello. Pero creo que eso es como... Así de hype. A ver. Lo primero que tenemos que saber, ¿no? Que educación sexual no es una charla, ¿no? La educación sexual, pues es que la vivimos un poco, ¿no? Y esto nos complica la vida bastante porque tenemos que estar conscientes todo el tiempo de qué mensaje estamos mandando. Justo, justo. Y es que evoluciona con nosotros a lo largo de los años. Por lo tanto, es que es lógico que a los 3 no vas a hablar de lo mismo que a los 12. Claro. ¿No? Y justo lo que tú decías, súper importante, que muchas veces maleducamos sin darnos cuenta al precisamente no hablar de ello, porque si no hablas, eso no existe, eso es un tabú, ¿no? No, si en mi casa esto, pues ahora que lo dices jamás se ha mencionado, ¿no? Y ahí ya estás educando de cierta manera. O cuando lo que tú decías, ¿no? Te salta alguna imagen en la tele, cojo a cambiar de canal, o de repente todos nos ponemos tensos en casa, uy, Dios mío, ¿qué estamos viendo? Claro, eso manda un mensaje muy fuerte. Exacto. O también cuando encuentras a los más pequeños, en plan de 4 o 5 años tocándose los genitales y vas corriendo, quita, eso no se hace, no sé qué. Otro mensaje. Sí. ¿Y qué mensaje? No, y yo entiendo que es difícil, porque claro, como nosotros, o sea, tú solo puedes dar lo que tienes. Y la mayor parte de las personas lo que tenemos es como un vacío, ¿no? Un vacío y estos mensajes. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Y me parece súper valioso que yo creo que son mis mensajes favoritos, ¿no? Como la gente que está preocupada por cómo va a transmitir lo que no recibió. Sobre todo eso, súper importante, me parece que hay muchas situaciones que sin quererlo transmiten una idea negativa de la sexualidad, ¿no? Y también muchísima paciencia con esos papis y mamis que, como tú dices, si no la he recibido, ¿cómo voy a saber darla? Pues no pasa nada, para eso estamos gente como nosotras, para que acudáis, para que nos preguntéis y que no hay nada de malo en ello, que cuando nos rompemos un brazo y nos los tienen que escayolar, no lo hacemos nosotros, vamos al médico a que lo haga. Pues aquí lo mismo. Exactamente. Entonces ya tenemos qué es educación sexual. Bueno, ¿qué es sexualidad? ¿No? ¿Y qué es educación sexual? Y aquí igual dijimos, ¿no? Todo lo que nos hace o nos define como seres sexuados. Y esto involucra muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor ya lo tocamos un poco, pero no es solamente qué genitales tenemos. Es también cómo actuamos, está en cómo nos relacionamos con las demás personas. Identidad, orientación. Muchas cosas. Y entonces, bueno, vamos a entrar ya ahora sí en cómo le hacemos para dar educación sexual. Y algunas de las dudas o de las dudas principales que la gente tiene, esto es algo que nos preguntaron bastantes, ¿cómo lo haces? Y a mí me parece muy curiosa esta pregunta porque más que pensar desde cómo lo ve un niño, pensamos cómo lo vemos nosotros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el niño no lo vea con morbo o como para que no le resulte, pues no sé, como nos resultaría a nosotros, a lo mejor? Y este es un primer, no voy a decir error, porque me parece una respuesta natural, porque es lo que nosotros tenemos, y no solamente en cuanto a crianza, no solamente aplica en sexualidad, sino en todas las cosas. Esperamos que los bebés y que los niños piensen, actúen e interpreten el mundo como nosotros interpretamos el mundo, cuando primero, no tienen el contexto para hacerlo, ¿no? Y dos, sus cerebros no funcionan de la misma manera. Entonces, ¿cómo hacemos con esto, Eva? ¿Qué procede? Creo que la primera pauta es fundamental, lo que tú acabas de decir. El morbo, la erótica que tenemos los adultos no la tienen los niños.
Con lo cual, ellos parten desde una idea de conocimiento de curiosear. Y entre los 3-5 años, diría yo, es cuando comienza esa curiosidad, tanto por el cuerpo ajeno como por el propio. Y es cuando empiezan a jugar a todos estos juegos simbólicos de papás y mamás, el médico, ¿no? Y empiezan a explorarse tanto ellos como a decir, ostras, ¿qué tienes tú que no tengo yo? A ver, ¿y si toco? ¿Y si no? Y empiezan con esa curiosidad que no es para nada morbo ni erótica, como decía antes, sino de a ver qué tienes tú que no tengo yo y a ver si toco, cómo reacciona, ¿no? Y qué sensaciones produce. Lo mismo como van descubriendo sus manos y se las chupan todas cuando son bebés y van, ahora voy a conceptualizar todo yo en bebé porque eso tengo, ¿verdad? Pero y luego descubren sus pies y todo el tiempo están agarrándose los pies, lo mismo, exactamente igual, pero ellos lo ven desde este punto de vista de eso, de descubrimiento, de juego, de curiosidad, que a lo mejor nosotros no recordamos. Y por otro lado, que a nosotros se nos casi seguramente, digamos, se interrumpió, ¿no? O sea, nosotros no pudimos descubrir nuestros cuerpos de esa manera sin tapujos, sin añadirle una carga que es que nosotros no lo hubiéramos puesto de otra manera. Son cargas que nos puso alguien encima. Creo que es importante y también es importante tomar en cuenta, pues lo que decíamos, de como la sexualidad no es solamente sexo y no es solamente genitalidad tampoco, podemos dar esta educación sexual en todo lo que hacemos y en todas las maneras que nos relacionamos, ¿no? Hay cosas tan sencillas como a partir de cierto momento preguntar, oye, ¿está bien si te cambio el pañal? Te abro el pañal ahora, ¿no? O sea, voy a acceder. Cosas y me estoy adelantando quizá un poco al tema de prevención de abuso sexual, pero como llamar a las partes de su cuerpo por su nombre. Fundamental, fundamental. No de que, bueno, ay, sí, tu florecita, ahorita me mandaron un reel, tu preciosa. Pareja, por favor, de cambiar las cosas, el nombre a las cosas, por favor. Exactamente, porque entonces no les estás dando el lenguaje. Hay en el libro de 1984, ¿no? Este es un ejemplo, me la estoy volando un montón, pero una de las cosas que hacían para controlar era quitar palabras del lenguaje, ¿no? Porque en el momento en el que tú quitas palabras del lenguaje, las personas ya no pueden pensar en eso, ¿no? Entonces, si tú no les das a tus criaturas las palabras para describir su cuerpo y describir lo que les pueda estar pasando o no, en el momento en el que algo les pase, no te lo van a poder decir. Bueno, pues esto es muy, muy importante. Entonces, yo creo que para mí, una de las primeras cosas que puedes hacer desde que tu criatura sale de tu vagina, digámoslo, es hablarle de su cuerpo y de tu cuerpo, de los cuerpos con los nombres de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí esa primera cosa es fundamental. Decir, ay, sí, tu vulva, ¿no? Ahora te voy a, porque, bueno, con los bebés les narras mucho las cosas. Y ahora vamos a limpiar tu vulva, y ahora vamos a limpiar tu ano, y esas cosas tan sencillas les normalizan y les acostumbran. De nuevo, ellos no están pensando en la vulva, ¿qué está pasando? Están pensando, bueno, son bebés, no están pensando mucho, pero están pensando en partes de su cuerpo. Y una de las razones por la que la educación sexual es importante es justamente, igual vamos a brincar un poco y volvemos después, por el tema de prevención del abuso sexual infantil. ¿Quieres hablar un poco de eso? Sí, justo. Creo que la primera norma básica es la que has puesto tú, me parece la de cabecera, es llamar a las cosas por su nombre. Porque luego ocurren cosas como que los niños van al cole y le dicen a su profe, oye, mi tío quiere mi galleta o toca mi flor. Y luego la gente dice, pero ¿de qué está diciendo esta niña? ¿No? Además, un niño que dices, pues hasta habrá montado alguna película con la imaginación que tienen los niños y no le estás dando la importancia que realmente tiene y no se pueden detectar los casos tan fácil como nos gustaría, ¿no? Pero sí, esta me parecería la pauta número 1. Luego de otra cosa de la que hablaría, el tema de la intimidad, ¿no? Porque claro, como es un concepto abstracto, ¿cómo se lo explicas a los niños, no? Sí. Entonces, yo cuando tengo tutorías con papis y mamis, lo que les pongo el ejemplo de la intimidad es todo lo que hacemos en privado. Por ejemplo, cuando vas a hacer pipí o cuando vas a hacer caca, vas al baño a un sitio privado donde vas a hacerlo. O cuando te sacas un moco, no lo haces delante de todo el mundo, ¿no? Lo haces en una parte privada. Pues un poco así, con esos ejemplos. O incluso también con los espacios de la casa. Tienes tu cuarto, que es privado, y por tanto, cuando los papis y mamis quieran entrar a tu cuarto, tendrán que llamar. Sí. Igual que al revés, ¿no? Y te evitas sorpresas y pilladas inesperadas. Sí, y este es un tema difícil, yo creo, también para los padres, porque
también nos cuesta cambiar este paradigma de yo como madre o como padre tengo derecho a todo de mi hijo. Total. Tengo derecho al acceso a todo y me tiene que decir la verdad siempre y si no me dice la verdad le regaño, ¿no? Le riño por haberme mentido, que ahí hay otro tema, y privacidad nada, ¿no? Su cuarto, puertas sin cerrar para toda la vida, nada de diarios y cosas que yo no pueda ver porque no me puede guardar secretos. Y a partir de esta noción o de este paradigma de padres, perdón si escuchan a la criatura llorar, es que él vive, no le gusta para nada y estamos haciendo el intento. A partir de este paradigma salen también muchos otros problemas, como lo que digo del tema, cómo tratamos que nos digan la verdad o que nos mientan. Porque esto, que nos puede parecer tan alejado del tema de la sexualidad, ¿no? A lo mejor un niño te va a mentir porque rompió algo o porque en la escuela, no sé, le dijiste que no querías que comiera una cosa y se la comió, ¿no? Una cosa, vaya, inocua, pero que como tú le dijiste que no, tú te sientes con autoridad para reñirle. Pero entonces, si tú descubres estas cosas y en lugar de escuchar y comprender, tú riñes o regañas a tu criatura, la idea que tú le das a tu criatura es que cuando tú te enteres de la verdad de cosas, le vas a regañar. Y de esto, que no me encanta empezar con este tema, pero personas adultas que quieran abusar de tu criatura pueden aprovecharse de ello, ¿no? Pueden aprovecharse de este niño no le va a decir la verdad a su mamá y le dicen, no, es que, oye, si tú le dices a tu mamá, te va a reñir, te va a regañar y entonces guardan este secreto. Y ahí hay otro tema importante, el tema de los secretos. Secretos, justo. Que, bueno, quieres, habla tú, perdóname, es que luego yo me... Es que yo me quedo así, es que, hija mía, hablas tan bien que me encanta escucharte. Justo, el cómo procesamos sus emociones y sus sentimientos, de si directamente los negamos y les regañamos encima, pues ¿qué aprendo? Que no te lo puedo contar, ¿no? Y el tema de los secretos también. ¿Cómo les podemos decir que un secreto se puede contar o que no? O que es un secreto bueno y malo, ¿no? Creo que una distinción buena y fácil sería que un secreto bueno es algo que escondes temporalmente a alguien porque le va a provocar felicidad, entusiasmo, por ejemplo, un cumpleaños, estás preparando una fiesta sorpresa o tienes un regalo. Y un secreto malo sería cualquier cosa que te hace sentir sucio, incómoda, nerviosa, con miedo y sobre todo también porque lo que decías tú, ¿no, Pau? Las amenazas que hace un agresor de si lo cuentas puede hacer daño a tu familia, esto no se puede enterar papá o mamá porque se pondrán tristes. Si te hace sentir triste, si te hace sentir mal, es un secreto malo. Sí. Y si no lo puedes contar nunca, también. Eso. Si no lo puedes decir y no hay como un día que ya. Y aquí también esto es importante, generar esta confianza, no solamente de cara a prevenir un abuso, que por supuesto es muy importante, sino en general, generar esta confianza de que te puedan decir las cosas. Y decirle a tu criatura, quizá un poco ya, digamos, un poco más mayor, decirle, tal vez me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, pero no importa, o sea, me lo puedes contar y no te voy a, o sea, no te voy a castigar, no te voy a regañar, es importante que me lo digas. Y reiterar esto mucho todo el tiempo, ¿no? En México ahora mismo hay un problema en algunos lugares un poco serio en cuanto a desapariciones de chicas jóvenes y una de las cosas que se están promoviendo más es dile a tus hijas y a tus hijos que no importa dónde estén, no importa en qué estado estén, no importa si están borrachos, inconscientes, que te pueden llamar y que no les vas a regañar, que vas a ir por ellos, ¿no? Porque muchas de esas situaciones se dieron con tema, vaya, no taxis, Ubers, etcétera, ¿no? Entonces, generar esa confianza de me puedes decir la verdad y tal vez no me va a gustar. La verdad, no te estoy diciendo que me va a gustar la verdad, pero te estoy prometiendo que no voy a usar la verdad en tu contra, que no te voy a manipular con la verdad, que no te voy a chantajear con la verdad, que no voy a hacerme al triste para que no lo vuelvas a hacer, sino que, ok, tal vez lo vamos a hablar después, pero me puedes decir la verdad y decir la verdad no te va a meter en un problema. Eso es importante, que siempre sientan, y es difícil como papá, porque claro, no te encanta que te mientan y que te oculten cosas, pero que tus criaturas se sientan cómodas para decirte la verdad, sea cual sea la verdad, en realidad actúa si a ti no te está protegiendo o no te está haciendo sentir bien. Tú en ese
Otra cosa que mencionamos tangencialmente y que en la que quizá podamos profundizar va un poco por el lado de la autonomía corporal. Tu cuerpo es tuyo y tú puedes decidir todo sobre tu cuerpo, que sí y que no, ¿no? Y esto comienza desde cosas sencillas, cosas que pueden parecer absurdas, como pedir permiso a un niño para cambiarle el pañal, que es algo que va a ocurrir sí o no, pero bueno, decirle. Y aquí está el tema, el tema que a muchas personas no les gusta o que es complicado gestionar a nivel familiar, que es no forzarles a saludar de beso o a abrazar o sencillamente a dar besos a sus abuelos, tías, a quien sea. Y este tema es claro complicado porque evidentemente, culturalmente los adultos se sienten como que merecen, son dueños o como que los niños les deben sus cuerpos, básicamente, ¿no? Como que tú quieres un beso, el niño te tiene que dar un beso y si no te da el beso, le puedes decir de que, ay, no me vas a dar un beso, ¿no? Y le chantajeas, que esto le va a crear unas asociaciones brutal, no necesariamente sanas a la criatura, pero que es muy, muy importante gestionar. Y aquí yo creo que hay que ser directamente un poco duros con la familia, ¿no? Y decirles la verdad, decirles, mira, lo que pasa es que si yo obligo a mi hija o a mi hijo a saludarte de beso cuando no quiere, después otra persona, o sea, el mensaje que mi criatura va a recibir es alguien más puede decidir qué hacer sobre tu cuerpo, ¿no? Y quizá a algunas personas les parece absurdo, pero es que es verdad. Y yo creo que todos tenemos recuerdos de ser obligados, básicamente, a abrazar y sabemos a quién. Y puede haber sido en un contexto súper inocente, ¿no? A mi abuela le encantaba llegar y hacer y a mí me provocaba un rechazo, amo a mi abuela, pero me provocaba un rechazo tremendo. Entonces, respetar ese rechazo y respetar que tu criatura, un niño, que históricamente a los niños no les hemos dado mucha autoridad en general o mucha autonomía, respetar eso es algo justo, muy, muy justo. importante. Y lo mismo el tema de los besos, que es que además para un niño dar un beso es una muestra súper grande de afecto, porque prácticamente un abrazo, un beso, más no hay, porque les cuesta más el tema de palabras de te quiero, lo que sea, son más muestras físicas, ¿no? Entonces encima se las obligas a hacer, le estás coartando su mayor valor, por así decirlo. Y lo mismo ocurre a la hora de bañarles o de vestirles, como decías antes. En vez de decirle, venga, ven, que te quito la ropa, no puedes decirle primero, avisarle y preguntarle, oye, que nos vamos a poner ya el pijama, ¿vale? ¿Te parece que te quite la ropa? Hay un cambio brutal y no es un te mangoneo como quiero porque yo soy el adulto que tiene responsabilidad sobre ti. Y esto me recuerda muchísimo a cuando contaste, Pau, tu parto, que por cierto, si no lo habéis visto ir a verlo, es brutal. Yo lo vi en la tele, una hora de vídeo maravillosa. Y ahí contabas que las matronas estaban contigo todo el rato preguntándote, oye, ¿te parece si...? O sea, y que tu madre se quedaba flipando de eso, ¿no? Sí, justo. O sea, mi madre lo que me dijo es, o sea, como sociedad tenemos un problema serio con el consentimiento, incluso con adultos, ¿no? Porque nunca se nos ha educado en consentimiento, en ningún sentido. Entonces, mi madre, que toda su vida, pues evidentemente ha ido a ginecólogos, ha tenido 3 hijas y 3 partos, que llora la criatura, le llamó la atención que me pidieran permiso para tocar mi cuerpo. ¿Sabes? Para meter sus manos a mi cuerpo, que tú dirías, no, es que es algo muy importante, no es cualquier cosa, ¿no? Es voy a llegar a tu cervix y decirte que te abierta está. Sí, sí, entonces, mira, se me hace que voy a tener que alimentar a la criatura aquí a todos. Disculpen. Conciliación de maravilloso. Listo. Aparición de la criatura, gracias, Fer. Es que se niega a tomar biberón, no lo hace. Entonces, bueno, pero claro, esto, o sea, el hecho de que nos llame la atención el consentimiento es muy llamativo. Y bueno, entonces con los abuelos es importante, sobre todo con los abuelos, tíos, etcétera, tener esta conversación. Yo creo que mientras mayores sean, se ríen. Mientras mayores sean más complicado. Es que hay que ir desde pequeñitos y con mensajes tan básicos como lo de que decías tú antes, lo del cambio de pañal. Voy a limpiar tu vulva, voy a limpiar tu pene, venga, vamos a ir al baño. Es que además, yo esto siempre se lo digo a los papás y mamás, les digo, ostras, contra antes lo hagáis, tenéis ahí como un periodo de prueba, por así llamarlo, en el que vuestro peque no se entere de nada
pero vosotros ya estáis implementando Claro. en vuestro lenguaje cotidiano cosas como esta. Sí, y parece tonto eso de practicarlo, pero justo ayer hablaba yo con Juan sobre, vaya, y este método para hablar con los toddlers, ¿no? Con los niños ya mayores, y reconociendo sus sentimientos y dándoles alternativas, ¿no? Para minimizar los tantrums. Y dije, creo que tenemos que empezar a practicar tú y yo, ¿no? Diciendo de que, oye, es hora de ir al parque, ¿prefieres hacer esto o esto, no? Pero sí, es verdad. Y también el hecho de que lo hagamos desde que nacen, ¿no? Sobre todo el tema de usar las palabras correctas para describir sus cuerpos, lo hace totalmente natural. Ellos nunca van a creer que decir vulva o decir pene es algo problemático de ninguna manera. Y eso es muy importante. Y eso es algo que nosotros no tuvimos. Y a lo mejor por eso nos parece extraño, pero va a resultar tan sencillo como para nosotros puede decir mano o pie. O sea, se vuelve una parte de su cuerpo neutral que nosotros les enseñaremos que es íntima, que es privada y que nadie más debe tocar. Vamos a hablar un poco también de ese tema. Es importante enseñarle a los niños que hay ciertas partes de su cuerpo que nadie debe tocar. Exacto. Relacionado con lo que comentábamos antes de la intimidad, que era un concepto abstracto y que se explicaba mejor con ejemplos de el pipí, la caca, sacaste un moco, tu cuarto, nuestro cuarto. Todo eso son unas formas distintas de expresar qué es intimidad. Y otra parte es precisamente lo que tú estabas diciendo, las partes íntimas de nuestro cuerpo. ¿Quién las puede tocar y cuándo? Pues papá o mamá, o si vamos a la pediatra, que la médica te puede tocar en ciertas situaciones, ciertos contextos muy específicos. Incluso el tema de pedir permiso por la pediatra, no creo que lo haga de, ay, te voy a tocar, ¿no? Pero en casa, con los baños y todo esto, sí que se puede hacer perfectamente. Y cuando nos preguntaban por el tema de cómo enseñar el consentimiento, claro, si tú te quieres meter en el fregado de qué es el consentimiento, ya cuando tienen 10 años o así, ya es como, ostras, le tengo que explicar tantas cosas que se me ha hecho bola. Por eso es tan importante el enseñarlo desde el principio, con esos permisos, esas cositas chiquititas, ¿no? Y sobre todo creo que en la etapa infantil, antes de mencionar la palabra consentimiento, que con 3 años, con 5 años no la van a entender, creo que trabajaría sobre todo tema de empatía, de si le pegas a otra persona y le haces daño, a ti no te gustaría que te lo hicieran, ¿verdad? Ahí estamos hablando de agresiones, de cosas que no queremos que nuestros hijos hagan a otras personas y igual manera al revés, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el consentimiento y también la gestión emocional, porque si yo tengo emociones tipo aburrimiento, rabia, frustración y las voy a pagar con otro, ahora mismo a lo mejor te pego un puñetazo, pero el día de mañana no sabemos cómo se puede gestionar eso, ¿no? Y sobre todo el aprender a canalizar sus emociones de una manera correcta. Y entonces ya con todo esto ya de mayor te será más fácil el explicar el consentimiento, porque una regla muy buena que aprendí de Laura Marcilla, otra sexóloga maravillosa, es utilizar las siglas de patatas fritas para enseñar a los adolescentes el consentimiento FRIES en inglés, que es freely given, dado libremente, reversible, reversible, informed, informado, enthusiastic, de corazón, o de verdad, y específico. Me parece un tip maravilloso y que si a alguien le interesa está en mi Instagram, pero me parece una forma muy fácil de que se acuerden y de que lo puedan ver como más un juego, ¿no? Claro, y es que es cierto, cuando ya crecen ya les puedes decir, mira, esto se le llama esto. Pero si lo tienen interiorizado desde pequeños, ¿no? El no tengo que dar besos si no quiero, el nadie me tiene que tocar mi cuerpo si yo no quiero, el si alguien me toca sin que yo quiera, le tengo que decir a mi mamá o a mi papá y no me voy a meter en un problema, ¿no? El yo no puedo tocar otros cuerpos sin permiso, o sea, es que este es el mensaje, ¿no? Y a esto es a lo que nos referimos con que no es una charla, no es me voy a sentar a hablar, es voy a hacer cosas y con mi ejemplo, mi criatura va a entender estas cosas y las va a aplicar, ¿no? Si yo siempre le pregunto, oye, ¿te puedo dar un abrazo a mi hijo? Y mi hijo me puede decir que no, ¿sabes? Si yo siempre le pregunto, ¿te puedo dar un abrazo? Y cuando me dice que sí, se lo doy. Y cuando me dice que no, le dices, bueno, te puedo dar o sea, puedo como chocar esos 5 o nada, bueno, puede ser después. Entonces, si yo le enseño eso, está aprendiendo a hacer lo mismo, a no llegar y dar abrazos, sino a preguntar, oye, ¿te puedo dar un abrazo? De la misma manera que tú lo hiciste. O sea, creo que
educación sexual es una de esas cosas que no sabemos que se puede enseñar con el ejemplo por dos razones. Primero, porque nosotros no nos enseñaron con el ejemplo, y dos, porque pensamos que se trata solamente de relaciones sexuales, ¿no? Y porque eso no lo vamos a enseñar con el ejemplo. Básicamente, permítanme que hago la criatura de vuelta. Hola, hola, oculta tu carita. Ahí está. Muy bien, es que digo, justo por el tema de consentimiento y autonomía corporal, no enseñamos su carita. Entonces, creo que, Pau, es como, ¿cuál es la fórmula mágica para dar educación sexual? Aplicarlo de manera cotidiana desde la infancia para que se vea como un tema más en casa. Por lo que decías tú, ¿no? Mano, ¿por qué es diferente de vulva? Si lo aplicas desde pequeños ya lo va a ser. Y algo que creo que es muy importante es que cuando hablamos de sexualidad, yo lo divido en varios aspectos. No está la parte erótica, por supuesto, que es la que automáticamente nos vamos cuando pensamos en sexualidad, ¿no? Erotismo, pero no. O sea, hay una parte muy importante, bueno, está la parte, por supuesto, emocional o afectiva, que es importante y ahí es donde involucramos el tema consentimiento, etcétera, pero es que está además la parte de salud. Al no permitir, y esto a todas nos ha afectado, yo creo, en algún punto, ¿no? Si toda la vida nos han dicho o dado a entender, no se habla, no se toca y no se ve la zona genital, que te puede traer un montón de problemas a nivel salud, de cuántas cosas no nos enteramos, cuántas cosas no decimos. Una pareja adolescente de 10, 11, 12 años puede tener una infección vaginal, puede tener comezón, puede picarle, puede estar incómoda, puede estar teniendo un flujo raro, puede estar teniendo un flujo que huela, y si no se siente con la confianza de decirte, oye mamá, es que me pica la vulva, es que puede provocar un problema grande, aparte de que va a estar incómoda la criatura, puede distraerle de estar en la escuela, porque pues es que todos sabemos cómo se siente, ¿no? Tener comezón es un tema complicado. Entonces, vaya, que esto puede tener ramificaciones muy grandes. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de salud, no estamos hablando solamente de erotismo, pero a veces sí hay que hablar de erotismo. Entonces, apenas recupere a la criatura ahora, igual contemos también cómo sí se puede hablar de erotismo. Denme un segundo. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño o una niña sí nos hace preguntas sobre el tema? Simplemente erótico, un apunte antes de pasar a esto, Pau, porque me parece importante algo que creo que has dicho antes, y es que, ¿qué pasa? ¿Por qué repetimos constantemente, papis y mamis, lávate las manos antes de comer, las manitas tienen que estar limpias, y venga, y todos los días, y venga a repetir? Y eso sí, lo podemos repetir, y no hay nada de malo, y repetir otras cosas como... no te vayas con extraños, solo te puedo tocar yo, papá o médico. Otras cosas que son también igual de importantes, no las repetimos tanto porque, ya se lo conté. Y sencillamente es eso, es normalizarlas. Para nosotros a lo mejor nunca va a ser normal, ¿eh? También hay que reconocerlo. Para nosotros quizá va a ser un trabajo consciente pues mucho tiempo, porque nosotros no tuvimos eso, entonces no nos parece lo más normal del mundo. Pero al entender que es importante... Pues nada, así como intentamos romper patrones generacionales de trauma, de cómo nos tratamos, de gestión emocional, etcétera, pues es que también hay que romper patrones generacionales. Justo. Y claro, para hablar de placer o de erótica, es lo que decíamos antes con lo del consentimiento. O sea, llegar a hablar de placer requiere hablar primero de salud, de anatomía, de las partes de tu cuerpo, ¿no? Hola, esta es tu vulva, y utilizar fotos ilustrativas. Mira, vamos a ver los puntos y qué partes tienen, ¿no? Y una vez te hablo, pues desde pequeñito, de la parte externa, porque es lo más visible, sobre todo en los peques, en las personas con pene, vale, esto es lo que ves desde fuera, pero ¿sabes que hay mucho más dentro? ¡Pum! Y cogemos una imagen y mira cómo es por dentro y todas las partes que tiene. Y en las niñas también hablar de clítoris es fundamental, que es algo que no se ve por ningún lado. Y que también forma parte de nuestra anatomía. Y una vez ya comprendo lo que tengo ahí, ¿sabías que aparte te da gustito cuando te tocas? Por esa curiosidad que decíamos al principio. Pues porque tiene muchos nervios y está hecho para dar placer. Y el placer es algo que hacen los adultos, como por ejemplo el tema de explicar cómo vienen los bebés. Vale, pues es que, mira, has aprendido que esto es una vulva y esto es un pene. Al principio, pues hablar de vagina es más complejo, ¿no? Vulva y pene se juntan. Claro. Uno se mete dentro del otro
y dejan las semillitas, que luego ya hablaremos de que son espermatozoides y óvulos, pero al principio eran semillitas, vamos añadiendo palabras, ¿no? Vamos añadiendo palabras cada vez con los años. Y cuando hemos hecho ese trabajo, esa base previa, ¿te acuerdas de esa semillita que te conté? Pues se llama espermatozoide, se llama óvulo. Y cuando se meten unas dentro de otras, se forman los bebés, pero son cosas que hacen las personas adultas y que hacen porque quieren y puede ser para tener bebés o para tener placer. Y es que es tan sencillo como irselos contando, ¿no? Alguna vez vi un TikTok donde una madre hablaba con su hija y la hija le iba narrando cómo el ciclo menstrual, ¿no? Y a mí me encantó porque la niña usaba todas las palabras correctas, ¿no? Y estaba explicado de una manera en que ella lo podía conceptualizar, ¿no? El típico, bueno, es que cada mes el útero de mamá construye una casita, ¿no? Por si acaso ese mes llega un espermatozoide que se une al óvulo y hace un bebé, ¿no? Se lo cuentan en términos muy básicos, ya no nos vamos a ir a términos. Y ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pero bueno, y entonces cada mes hace una casita. Y si mamá no se embaraza y no llega a ver un bebé, pues sale esa casita y sale, o sea, de esta manera y entonces tal. Y alguien preguntó, me parece, cómo hablar de menstruación, cómo normalizar la menstruación. Y es que es tan sencillo como mamá menstrua, ¿sabes? O sea, bueno, mamá menstrua, ¿qué es esto, mamá? Es una copa menstrual. ¿Y para qué sirve? Ah, pues es que mira, y ahí está tu oportunidad, ¿no? Y aquí sí es como una charla, ¿no? Porque quizá a lo mejor no hay tantas oportunidades orgánicas de enseñarles que, a ver, voy a decir una cosa. En tema maternidad hay muchas oportunidades orgánicas cuando el niño tiene 2, 3, 4 años que persiguen al baño, ¿no? Entonces, o sea, seguramente te va a ser testigo de tu menstruación en más de una ocasión y entonces puedes tomar estas oportunidades o cuando encuentre una compresa o un tampón o una copa menstrual es tan sencillo como decir, bueno, sirve para esto porque cada mes si mamá, el cuerpo crea una casita, ¿no? Para un bebé y este es como el nivel más básico y si mamá no se embaraza, pues el cuerpo tira esta casita y esta copa recoge esa cajita. Claro. Y punto, nivel 1, ¿no? Ya está. Introdujiste el concepto. No tuviste que entrar en toda la complicación del mundo, pero poco a poco vas a ir incorporando esos detalles. Yo recuerdo, y siempre esto lo cuento, ya que no es como que lo cuente con frecuencia, pero se lo conté a Juan hace poco, cuando mi madre me habló por primera vez de cómo se hacían los bebés, y ella me dijo, ¿no? Que el pene entraba en la vagina. Seguramente no usó las palabras correctas, pero bueno, esa era la idea. Lo que quedó en mi cabeza, y creo que este es un buen ejemplo para ilustrar cómo lo ven los niños. Yo como entendí que era que de alguna manera el pene se despegaba del padre y salía volando y se metía en la vagina. Y esa fue mi idea. Y yo no sé en qué momento integré que no era así. Pero vaya, que hablarle a un niño o a una niña, aún hablarle de sexo, de actividad sexual, no conlleva que tenga estas imágenes que nosotros tenemos, porque ya tenemos la experiencia. Nosotros tenemos un contexto y nosotros tenemos una serie de conceptos que ellos no tienen. Entonces, cuando preguntan, ¿cómo lo hago? ¿Para qué no lo hay? ¿Para qué no? Es que no lo hay. Y no lo va a ver porque eso es artificial. Eso fue instalado en nosotros. ¿Qué otro día podemos hacer otro de estos para hablar qué pasa cuando pues ya tienes a una criatura adolescente y tienes que hablarle del tema? Y dices, mierda, que no lo he hecho antes, que me ha pillado el toro. Sí, porque esto claro. Es que pasa, ¿no? No sé si oyen las trompetillas que están ocurriendo aquí, pero bueno. Pero que esto, claro, es un tema de darnos cuenta de que estamos viendo las cosas a través de un montón de filtros que tenemos, los que traemos, pero que esos filtros no existen en los niños y no existen en las niñas y que podemos hacer que no existan nunca. O sea, yo espero que esta criatura nunca tenga el filtro de decir de que su vulva se llame de otra manera, porque es que yo cuando le cambio el pañal y le voy contando de que bueno, y ahora vamos a limpiar tu vulvita y ya está, ¿no? Y le claro, qué bueno, y tal, y usamos la palabra vulva, ¿no? Y le explicamos que es muy importante limpiar la vulva bien, porque, y ya está, y parece tonto,
y ahora mismo no sirve de nada. Lo que decíamos antes, para ti sí. Pero para ti poco sí. a poco, exactamente, a mí me acostumbra a hablarle del tema y es que es muy buena, la etapa de bebés Total. es buenísima para practicar. ¿Cómo lo vas a hacer? Ok, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Porque en teoría ya no nos queda mucho tiempo, aunque hubo una Sí, interrupción. yo creo que lo que decías ahora, ¿no? De el mogollo de la menstruación, nivel 1, la casita. ¿Y qué necesitamos también para entender que hay una casita? Ver las partes externas, ¿no? Y cuando contabas esto de, me imaginé que un pene volaba y se metía en una vagina, ostras, yo he oído también otra explicación de una niña que se pensaba que, como le decían, que los bebés se hacían cuando los adultos se querían mucho y se daban muchos besos, pues volvió un día de la guardería que se había dado un beso con un niño y yo llorando a su casa pensando que estaba embarazada. Y es que esto les puede provocar mucha Claro, consternación, que nos pero reímos, pero pobrecita. imagínate tú, es decir, no tengo los recursos Claro. para cuidar a un bebé. Nos parece raro, nos parece extraño, pero es que para ellos, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes, ¿no? Para ellos no lo es. Para ella oír útero, recuerdo otra vez en una reunión familiar, yo tuve que explicar frente a mi, perdón, tíos que los esté exponiendo, que era un embarazo ectópico, porque dije que una amiga había tenido un embarazo ectópico y alguien preguntó que era un embarazo, alguien adulto preguntó que era un embarazo ectópico, yo ya era una adulta. Y yo, es cuando, o sea, la implantación ocurre, pero fuera del útero, más frecuentemente en una trompa de falopio. Y un tío y una tía se voltearon a ver y dijeron de qué trompa de falopio. Y yo, a ver, que ni siquiera es una parte particularmente erótica, una trompa Creo de que falopio. es la única que nos enseñan en el cole. Es el útero y las trompas. Exacto, es la científica. Entonces, eso, o sea, creo que reconocer que son nuestros filtros y nuestros temas, pero que podemos hacer que los niños no los tengan y que vean las cosas con naturalidad y que esa naturalidad la van a llevar a muchos otros escenarios. O sea, que ver la sexualidad como algo natural va a hacer que tengan una relación más sana con su sexualidad y con también la parte erótica, no solamente con el tema de salud, que es muy, muy importante, con el tema emocional, que es muy, muy importante, pero mucho más complejo y requiere varios otros directos, pero también con la parte erótica. Va a hacer que no se sientan culpables por sentir placer, va a hacer que esperen tener placer en las relaciones compartidas, ¿no? Porque ahí también hay un tema, ¿no? Va a haber un momento en el que sí que nos pregunten sobre relaciones sexuales y nosotros tenemos que hablar y reconocer de una manera que seguramente nos va a resultar muy incómoda, ¿ok? Seguramente a mí también me va a resultar muy incómoda en su momento y decirle de que sí, es que esto se siente bien, ¿no? Y explicar que es un orgasmo, o sea, sí que puede involucrar estos momentos, pero al usar las palabras y tratarlos con absoluta naturalidad, los niños lo van a interpretar con absoluta naturalidad, ¿no? Y a lo mejor van a recibir otros porque no se puede controlar todo. Claro. Van a recibir y además es que eso es súper fundamental porque vivimos primero en una sociedad hipersexualizada, hasta los anuncios de colonias son sexualizados, por el amor de Dios. ¿Cómo no vas a hablar de ello en casa? Si además ahí es donde tú puedes transmitir los valores, los conocimientos que tú quieres que le lleguen a tu peque y que aparte de que reciba, por lo menos ya que recibe, diga, uy, esto que he visto, mamá, no lo he terminado de entender, ¿no? Y ya recurre a ti para que le termines de explicar. Pero es que va a recibir sí o sí factores externos, información externa. Y es que es fundamental también relacionado con lo que decíamos al principio del abuso sexual. Ostras, es que precisamente como no va a parar de recibir información y cosas que no nos gusten, simplemente es que en el mes de mayo he visto 4 noticias de abusos sexuales a menores. O sea, quiero decir, en España, esto es real, esto ocurre y o informamos en casa y prevenimos o esto no va a suceder, ¿no? Y la edad menor que he leído era de 8 años. Entonces, es que están expuestos constantemente a esto, ¿no? Entonces, por eso necesitamos hacer la labor desde casa. Y sí, nos sentimos a veces idiotas haciéndolo, pero también por eso necesitamos la práctica. Y como temas fundamentales así abordar, sobre todo al principio, en etapa infantil,
Yo creo que sobre todo sería el aprender a normalizar todas las partes y a nombrar todas las partes de su cuerpo, ¿no? Para lo que decíamos antes de que no haya distinción. El que existen, por ejemplo, diferentes tipos de familias, muy importante también. Esto ¿De dónde vienen los naturalizarlo bebés? luego. Otra, porque ahí ya estamos entrando en tema también de reproducción, de genitales y todo esto. Y sobre todo, algo fundamental que yo creo que vemos cuando ya empezamos a hacer regalitos a nuestros hijos, hijas, sobris, los estereotipos de género. Desde el principio, o sea, Demasiado. el mostrarles que pueden jugar con cualquier juguete, que se pueden disfrazar de lo que quieran o imaginarse a ser la profesión que quieran. Eso también es educación sexual. Es que es algo que tan... Es que este es el tipo de ejemplo que yo creo para que todos nos demos cuenta de que sí recibimos educación sexual. Más allá de la charla, todos recibimos educación sexual. Era una educación sexual incompetente. Bueno, no, insuficiente, digamos, era insuficiente, estaba mal enmarcada, ¿no? Pero incluso algo tan tonto como que si se quiere comprar un cochecito para jugar, decir de que sí está bien y no darle importancia, ¿no? Decir, no, es que eso no es para ti porque, ¿por qué? O sea, porque eres niña, porque eres niño, porque tienes vulva, porque tienes pene, es injustificable, ¿no? Entonces, solamente actuar con naturalidad cuando eso ocurre, es que eso ya está, estás mandando un mensaje y estás mandando un mensaje importante. Y esos mensajes se mandan todos los días y los estamos mandando constantemente. O otra cosa, por ejemplo, si yo tuviera otro hijo, ¿no? Un niño mayor que esta criatura en particular y estuviera aquí, por ejemplo, o sea, acá estoy amamantando abiertamente, no decir de que no, es que mamá se tuvo que ir al cuarto porque tal, como si el pezón amamantando fuese algo que se tendría que ocultar, ¿no? Es sencillamente, es que existe, esto así funciona, ¿no? Esto es parte de la reproducción. Cosas tan sencillas como esas también Justo, exactamente. No sé si alguien tiene alguna preguntita por dejar un pequeño espacio antes de cerrar el directo, si hay alguna duda que resolver. no han dejado y no sé si ya contestamos todas las que nos enviaron. Sí, el tema del consentimiento, la menstruación y cómo hablar de sexo sin que sea morboso, ¿no? Que ya hemos dicho que la infancia no lo es. Pero sobre todo creo que reflexionando sobre todos los mensajes que vamos dando, creo que el mensaje final o la idea así fundamental que saco de todo lo que hemos hablado hoy es que está claro que para llegar a hablar de cosas complejas como menstruación, consentimiento, porno, prevención de abuso o relaciones amorosas, no podemos pretender hacerlo de golpe, sino que va a ser mucho más fácil hacerlo habiendo sentado unas bases previas y habiéndolo abordado de manera más simple primero. Sí, exactamente, simple y natural. Sí, no como que cuando te pregunte, a ver, que esto yo creo que es difícil, ¿no? El día que me pregunte, a lo mejor con la copa menstrual no me va a pasar, pero que me pregunte otra cosa que me va a querer dar risa, ¿no? Como, que llegó el momento, actívense el protocolo. Pero intentar no para que no le parezca a ella un momento, ¿no? Que no le parezca que estoy activando el protocolo, que es como, bueno, esta es una conversación normal, aunque por dentro yo esté que exploto de, finalmente me está preguntando lo que siempre quise explicar. O no, finalmente me está preguntando lo que me daba pánico que me preguntara. Entonces, eso también es importante, ¿no? Evaluar, vernos desde fuera, ¿no? Y decir, bueno, ok. Bueno, eso es, y actuar, ¿no? Volvemos a utilizar de que, es una copa menstrual. ¿Por qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿No? Y no quitársela como que, ¡ay, qué horror! No lo toques, ¿no? Nuestras acciones también son importantes. Y yo creo que es lo más difícil, ¿no? De gestionar, porque al final nuestras son reacciones. Eso que dices es brutal. O sea, somos también modelos emocionales. Y que tú te pongas tenso como un suricato. Ya ha llegado el momento, ¿no? Y es que educas con eso cuando no hablas de eso. Pero, ostras, también el decir, mira, cariño, ostras, ahora me has pillado, que me has hecho un hackeo y ahí no sé explicártelo. ¿Te parece que en un ratito yo busco información y hablamos de esto? Marco un stand-by y puedo pensar, pero ya está, no hay nada de malo en eso. Sí, es decir, oye, ahora mismo no podemos hablar de eso porque tenemos que ir corriendo a casa de los abuelos. ¿Te parece si cuando volvamos? Y entonces ya aprovechas en casa de los abuelos para ir al Google y gestionar. Y sí, o sea, esto va a ser modelos emocionales, me parece muy fuerte. Qué nervios. Pero nada, creo que el mensaje que dijiste hace rato es súper importante.
o sea, el hecho de comenzar temprano, comenzar poco a poco y hacerlo de manera natural es crucial para que sea fácil cuando lleguen los temas más complejos y más complicados, porque ya sentaste una base. Y también modelar nuestros comportamientos, ¿no? Y darnos cuenta de cómo cosas que nos parecen tontas o como que no están relacionadas con cómo van a vivir nuestras criaturas su sexualidad después, ¿no? Porque es que afecta mucho, o sea, cómo recibas tú estos mensajes relacionados con tu sexualidad tiene un efecto brutal en cómo vives tu sexualidad como adulto. Entonces, realmente ser conscientes, y es que me parece maravilloso, quien sea que esté viendo esto, está claro que tiene la preocupación, ¿no? Tiene puede entrar el tema, ¿no? Le interesa como un mínimo. Y es que ya con eso vas a dar un giro brutal a cómo hubiera sido si no tuvieras ese interés. Porque la forma en que estamos programados no es la manera. Entonces, es un poco ir siempre luchando contra la programación que traemos, que es difícil, es muy difícil, pero es que puede hacer un cambio brutal en cómo van a vivir su sexualidad. Y también es esto, hay que reconocer que nuestras criaturas van a ser seres sexuados, sexuales y que eventualmente van a tener experiencias eróticas que van a estar condicionadas por lo que hagamos ahora. Y lo tenemos que reconocer sin que nos dé reparo, ¿no? Sin que nos dé de que, ay, no, mi bebé, no, mi bebé sí. O sea, sí, mi bebé lo va a hacer y yo quiero que cuando lo haga, cuando tenga estas experiencias, lo haga desde un espacio de conocimiento, de poder, de saber que puede decir que no, de saber que puede exigir placer, que lo haga bien. Y eso no quiere decir que esté imaginando el momento y que no, sencillamente es, a ver, hay que ser realistas, ¿no? Algún día va a tener una vida sexual activa de una u otra forma y quiero que sea una fuente de felicidad y de plenitud y de tranquilidad para la criatura, no de ansiedad y de nervios y de frustración perpetua, ¿no? Porque esa es la diferencia entre dar una educación sexual integral, completa y natural desde pequeños y no tanto. Por supuesto, esas experiencias van a ser maravillosas. Lo estamos vendiendo las películas de Disney. Estamos vendiendo que se hagan de la mejor manera posible y que incluso, aunque esa experiencia vaya mal, dentro de ese tío súper torpe, es que sé que es normal. Ya está. No pasa nada. Y simplemente quería recomendar un recurso que está gratuito y me parece muy bueno, sobre todo para madres y padres de peques de 0 a 3 años. De hecho, se puede empezar a los 3 años. Es un cuento, que no sé si lo conoces, Pau, que está en PDF y se llama No le cuentes cuentos, precisamente. Y son unas ilustraciones que hablan de los diferentes tipos de familia, de cómo se hacen los bebés, de las diferencias entre niños y niñas, de cómo es un embarazo, se ve una mamá con la barriga así con el feto por dentro. Y está muy guay porque al final es un libro súper colorido y llamativo y que les encantará y les entrará por los ojos. Y tú ya lo tienes ahí de recurso para poder hablar de todas estas cosas que yo creo que son las fundamentales que hemos dicho en estas etapas iniciales. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Eva. Entonces, no le cuentes cuentos. Lo voy a poner en la descripción. Cuando guarde esto, lo voy a guardar. Bueno, nada, hago invitación pública a que después hagamos uno de qué hacer si ya se pasó la infancia. ¿Y ahora qué? Porque ese tema también es importante y creo que te encuentras de repente muy desorientado, ¿no? A lo mejor entiendes todo lo que acabamos de decir y dices, sí, pero no puedo retroceder el tiempo, no puedo volver a convertir a este adolescente en bebé, entonces ahora qué hacemos, creo que es un tema súper interesante y súper útil. Entonces, si no por aquí, hacemos un video, vemos qué procede. Y nada, muchísimas gracias, Eva, de verdad. Siempre tengo que ser honesta, es que a mí me preguntan bastante de este tema y es que no siempre sé qué contestar, ¿no? Me costaba como conceptualizarlo y dar las herramientas, entonces te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y nada, feliz lunes, gente. Diviértanse, yo tengo que volver aquí porque ya muy bien. La maravilla de niñera de la criatura y la criatura ya me exige presencia con trompetillas. Entonces, muchas gracias, de verdad, Pau, ha sido un placer y como he dicho al principio, agradecerte que me hayas invitado y tu labor divulgativa que haces. Gracias, Eva.
Sí, a ti también. Síganla, por supuesto. Y Chao. bye, nos vemos.